Es lunes, 11 de enero, comenzamos ya Atlántico Noticias y lo hacemos con la mirada puesta en las consecuencias que nos ha dejado el paso de la borrasca Filomena por toda la península. Después de una histórica tormenta de nieve, España entera sufre una ola de frío inédita, en especial en Madrid. El gobierno llama a la prudencia y a evitar el uso de vehículos por el temporal, mientras las autoridades continúan su carrera contrarreloj para limpiar de nieve toda la ciudad. La Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha estudian prolongar el cierre de los colegios. La nevada dificulta también el abastecimiento de productos frescos en los supermercados. Se esperan temperaturas inferiores a menos 15 grados en el interior del país. 12 comunidades están en alerta por frío, 5 de ellas alcanzan el nivel naranja. El alcalde de Madrid insiste en la declaración de la zona catastrófica y el gobierno del estado asegura que primero hay que evaluar los daños. Un temporal que complica también la campaña de vacunación en España, justamente cuando la incidencia acumulada sigue en aumento. No solo aquí en nuestro país, sino en todo el mundo, con cifras récord. Miguel Vega. Sí, récord de fallecido a nivel mundial, con más de 15.000 víctimas mortales por la COVID-19 en la última jornada, y ya se rozan los 2 millones de personas que han perdido la vida por la COVID-19 desde que comenzara esta crisis sanitaria. Pero también duras cifras de contagio en las últimas semanas. Siguen incrementándose en todos los países y ya superamos los 90 millones de infecciones desde que comenzara esta crisis sanitaria, siendo Estados Unidos el país que más aporta a este cómputo global, seguido también por países como Reino Unido, que suma más de 55.000 nuevos positivos en las últimas 24 horas. Mientras en Europa se sufre la tercera ola de contagios, esta es la situación que se ha vivido hace solo unas horas en Praga. Unas 3.000 personas han manifestado en el centro contra las restricciones impuestas para tratar de frenar la expansión de la pandemia, justo cuando los contagios en República Checa siguen aumentando y los hospitales están al límite. Los manifestantes, muchos de ellos sin mascarilla y sin mantener las distancias, exigieron la reapertura de bares y restaurantes y comercio. Además, solicitaron la dimisión del gobierno. Y faltan solo 9 días para que Biden tome posesión como presidente de los Estados Unidos. Los demócratas piden al presidente Mike Pence y Tziar Pérez que se acoja a la enmienda 25 para relevar a Trump de su cargo. Así es, y para ello Mike Pence necesita al menos la mitad del apoyo del gabinete presidencial, y de negarse a invocar esta enmienda número 25, el Partido Demócrata lo tiene claro, llevará a cabo un juicio político, un impeachment, por cierto, el segundo al que se enfrenta Donald Trump en menos de un año. Y aquí en las islas continúan las labores de rescate en el muelle de Agaete, en Gran Canaria, en ese operativo para sacar a flote al Ventago Express y llevarlo hasta tierra. Lo cierto es que se continúa sin tener un resultado positivo. A las 12 del mediodía se retomaron esas maniobras, estas imágenes en directo, y se espera que con la llegada de la pleamar, de momento, como vemos, no ha podido salir a flote y el puerto permanece cerrado. Como decimos, imagen en directo. Arrancamos ya Atlántico Noticias y lo hacemos en Gran Canaria. A esta hora los esfuerzos se dirigen a evitar que haya nuevas entradas de agua en el buque de Fred Olsen, atrapado desde la semana pasada en el puerto de Agaete. Osiris Armas, cuéntanos, ¿hay alguna novedad? Pues a esta hora la principal preocupación de la compañía es insistir en el mensaje: no existe opción alguna en estos momentos de que el barco pueda llegar a hundirse. La imagen impresiona porque lo vemos escorado, unos 10 grados, pero nos aseguran que en estos momentos el barco está ya descansando apoyado sobre la plataforma, con lo cual no sería posible que continuara inclinándose. Los trabajos, al menos durante el día de hoy, ha querido dejar claro a la compañía que es posible
probable que tarden días en conseguir reflotarlo. Hoy los trabajos se van a centrar en mejorar la flotabilidad del lado de babor. Es el lado más afectado, es el lado sobre el que vemos inclinada la embarcación. Lo que vemos desde aquí es la popa, la parte trasera del barco, y 6 de los 7 compartimentos de ese lado de babor han quedado afectados en las últimas horas, con lo que 6 de esos 7 compartimentos están en este momento con alguna cantidad de agua en su interior, y es lo que ha provocado estos problemas de flotación. Desde la compañía insisten, van a trabajar en los próximos días en mejorar esa flotación del barco para poder trasladarlo primero a este muelle de Agaete, donde se procederá a descargar la carga, y de aquí a astillero ya en Las Palmas de Gran Canaria. Gracias, Osiris. Estaremos muy pendientes de cualquier novedad. Ya hablamos ahora de la ola de frío extremo que está afectando a toda la península. Más de 30 provincias están en alerta por mal tiempo, mientras en Madrid se intenta recuperar poco a poco la normalidad tras quedar literalmente colapsada por la nevada histórica que ha dejado la borrasca Filomena. Este domingo comenzaba a operar el aeropuerto de Barajas y algunos trenes, aunque no al 100%, también lo han hecho ya. Ahora el desplome de las temperaturas será drástico. Jonathan Denis, desplome que se mantendrá al menos hasta el jueves. Sí, a pesar de esos trabajos, la situación hoy sigue siendo muy caótica. Se han despejado algunas de las principales vías de la ciudad, pero todavía la mayoría de las calles son aún intransitables por esas placas de hielo en las que se ha convertido la nieve. Las comunicaciones, como decías, no terminan de recuperarse. Las carreteras continúan, muchas de ellas cortadas. La indicación sigue siendo no coger el coche. Los trenes todavía no circulan a pleno rendimiento, y el aeropuerto de Barajas solo tiene una de las terminales abiertas. No hay casi llegadas y las salidas son muy... Los vuelos con Canarias están prácticamente todos cancelados. Esta situación, como decías también, parece que va a durar toda la semana. El alcalde ya ha avisado que el hielo y la nieve no se va a ir ni en unos días ni en una semana, sobre todo con esas heladas, esas temperaturas que esta noche podrían llegar aquí hasta los 10 grados bajo cero. Fin de semana de mucho trabajo en Madrid tras el paso de la borrasca Filomena, que dejó prácticamente sepultada la ciudad. La mayoría de las calles están intransitables por la acumulación de placas de hielo y también por la caída de árboles que no han podido soportar el peso de la nieve. Ya podemos ver que están garantizadas los accesos a las principales carreteras y estamos ahora centrados también en las secundarias. Este domingo se han restablecido algunas comunicaciones que permanecían inoperativas y poco a poco se han ido recuperando los servicios de trenes de larga distancia, no así los de transporte público. El aeropuerto Madrid-Barajas retomaba la actividad durante la tarde de ayer, aunque lo hacía de manera gradual con 3 de las 4 terminales inoperativas. Han sido 2 días sin conexiones aéreas con Canarias, tras la cancelación de 42 operaciones que estaban previstas este domingo con Madrid. Los aeropuertos isleños más afectados, el de Gran Canaria y el de Tenerife Norte, ambos con 15 operaciones con Barajas. Y cuando llegas a Ventanilla, la opción que te da es para viernes o sábado. Pues te dan la alternativa de que te quedes aquí 5 días esperando en el aeropuerto si quieres. Filomena ha dejado una situación complicada también en otras regiones donde se evalúa prolongar la suspensión de las clases. En la red de carreteras, casi 2.000 camiones continúan parados. Al temporal de nieve que con una fuerza inusitada ha golpeado la península, le sigue ahora, como decía, una ola de frío que puede alcanzar temperaturas mínimas nunca antes alcanzadas. La borrasca Filomena se ha convertido ya en el temporal más intenso de los últimos 50 años, dejando 4 fallecidos y generando el caos en múltiples ciudades españolas. Las inclemencias del tiempo lo que no han paralizado ha sido al avión que trasladaba las dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus, aterrizado ya esta mañana en Vitoria, con lo que reparto sigue en la península. Y es que tras sufrir la peor nevada en lo que va de siglo en toda la península, tanto península como Baleares entran ya este lunes en una intensa ola de frío que va a conducir a temperaturas mínimas y heladas significativas. Vamos a hablar de este cambio drástico en el tiempo con Paco Martín, meteorólogo. Buenas tardes. Buenas tardes. Las heladas, lo hemos visto, serán hoy generalizadas, termómetros que podrían llegar incluso hasta menos 15 grados. Efectivamente, después del paso de la borrasca Filomena, un anticiclón va a liberar la península ibérica de las nubes, y esto hará que el aire frío que todavía permanece sobre la península quede, digamos, a la intemperie, si la cobertura nubosa, y las temperaturas se desplomen, ya ha ocurrido hoy, se desplomen a valores
muy bajos, ¿no? Del orden de -14, -15, y en zonas altas del sistema ibérico poblada podían llegar a valores de -18 grados. En ese sentido, AEMET ha activado avisos rojos para mañana en zonas de Soria, Cuenca y Albacete, y amplias zonas en naranja para diferentes zonas del centro y este peninsular. ¿Podríamos decir que esta situación, que esta borrasca Filomena, es consecuencia del cambio climático? En principio no se puede atribuir directamente, ¿no? Hay estudios científicos que apuntan que los fenómenos extremos de esta virulencia como Filomena podrían estar asociados a él, ¿no? Pero directamente hoy por hoy se tendrían que hacer estudios de atribución, se llaman así, estudio de atribución, por el cual se da un grado de probabilidad de que un fenómeno meteorológico que ocupa una región muy limitada, como ha sido la península ibérica, Canarias, que también se fue afectada, pues pueda atribuirse directamente a los efectos del cambio climático. Pero de alguna manera se está viendo que los fenómenos extremos están aumentando debido a este cambio climático, ¿no? Y Filomena podría estar de ser consecuencia de ello, pero todavía no hay un estudio científico para atribuir directamente la mano del cambio climático en torno a Filomena. Son muchos los negacionistas, además, que aseguran que cómo es posible esta situación que está viviendo ahora mismo toda la península cuando las temperaturas en toda España son elevadas a consecuencia supuestamente del cambio climático. Bueno, efectivamente, dejamos atrás 2020 como uno de los años más cálidos que han existido a nivel global. El calentamiento global o cambio climático, como se suele llamar también, es un hecho observacional, es un hecho que se estaba preveyendo, y lo que no quita de que haya eventos adversos, en este caso entradas de aire frío y Filomena, que en sí mismo era una borrasca cálida y húmeda. Lo que pasa es que al contacto con este aire frío pues generó estas tremendas nevadas. No es incompatible, por tanto, el calentamiento global con la presencia de fenómenos adversos ligados a entradas e irrupciones de aire frío con borrascas muy activas. Todo lo contrario, el cambio climático, el calentamiento global, avisa de que estos fenómenos extremos van a aparecer en el futuro, como se está viendo estos días y días pasados, con la borrasca Gloria en pasado año, que afectó enormemente a la península ibérica y Baleares. Sí, este año ha sido un año especial. Bueno, 2020 fue un año de récord de huracanes en todo el Atlántico. ¿Vamos a acostumbrarnos a fenómenos de este tipo? Pues me temo que sí. Más que acostumbrarnos, lo que tendremos que hacer es adaptarnos a los posibles impactos que este tipo de fenómenos adversos y virulentos se darán en el futuro. La palabra es adaptarnos. El cambio climático, el calentamiento global es imparable y llevamos meses y meses con temperaturas globales anómalas y superiores a los valores normales. Quizás ahora, señor Martín, lo que hay que estar pendiente en toda la península es ese deshielo. ¿Es el mayor peligro que se van a enfrentar ahora todos los ciudadanos? Bueno, más que el deshielo, el hecho de que ahora la nieve se transforme en hielo durante los próximos días. Se prevé que el frío va a continuar con nosotros y estas grandes masas de nieve que hay sobre la península se están transformando poco a poco en hielo. Afortunadamente, las predicciones para los próximos días apuntan que el frío seguirá con nosotros y, por lo tanto, ese deshielo temible, como ocurrió a finales del año pasado, pues no genere inundaciones. Bienvenido sea ahora mismo el frío para mantener la nieve y el hielo residual en estado sólido y que poco a poco esto se vaya deshelando, ¿no? Que es lo que está ocurriendo estos días en Madrid con el cielo despejado, que por la noche pues bajan las temperaturas, pero tenemos garantizado de que no haya un deshielo masivo y genere inundaciones debido a este deshielo. Muy bien, pues Paco Martín, meteorólogo, muchas gracias por atendernos. A vosotros, gracias.
Enseguida volveremos al muelle de Agaete para seguir en directo las labores de rescate del Ventago Express, el ferry de la compañía Fred Olsen, que se encuentra atrapado desde la pasada semana en ese puerto del norte de la isla de Gran Canaria. Y seguimos ahora con otros asuntos, porque donde también ha habido un fuerte temporal ha sido en Santa Rosa, en Argentina, que ha provocado importantes destrozos este domingo. Las intensas lluvias han generalizado y han creado inundaciones. Los vehículos han sido arrastrados por la vía pública. También algunas casas terminaron atrapadas por el agua en la capital de La Pampa y en sus alrededores. Además, se registró una caída de granizo considerable. A pesar de las imágenes, no hay que lamentar ningún herido. Y se lo hemos contado, a pesar del tiempo, la entrega y el traslado de las vacunas no cesan. Van a ver cómo en Vitoria se recibía la nueva remesa de las 350.000 dosis de la vacuna de Pfizer, ya que el aeropuerto de Barajas, donde inicialmente se iban a recibir los viales, sigue todavía afectado por la nieve. Son imágenes desde el interior del helicóptero donde están trabajando los equipos de rescate para entregar tanto las vacunas de la COVID-19 como los alimentos a las áreas que han quedado aisladas por la tormenta Filomena en todo el territorio español. Las imágenes nos dejan una visión desde el cielo, donde se ve claramente la ciudad de Madrid y todos sus alrededores cubiertos completamente de nieve. Carreteras cortadas, vuelos cancelados. Después de la nieve llega un intenso descenso de temperaturas que provoca heladas en gran parte de la península, especialmente en el centro y en Madrid. El reto es proseguir con la vacunación. La nueva remesa de esta semana de 350.000 vacunas de Pfizer-BioNTech ha llegado a distintos aeropuertos este lunes, aunque el temporal dificulta su distribución en Madrid por la placa de hielo en las vías. La distribución es responsabilidad de la empresa. Según ha informado el Ministerio de Sanidad, las vacunas han llegado a los aeropuertos designados, salvo al de Barajas. Este lote ha aterrizado en el aeropuerto de Vitoria para su traslado por carretera. Vamos a garantizarlo porque es un servicio esencial y evidentemente tenemos los medios personales y materiales para dar cumplimiento y se tomarán las medidas necesarias y precisas. El Gobierno ya avanzó que se garantizaría el reparto de dosis a pesar del temporal para continuar con la vacunación. Una campaña de vacunación que sigue siendo lenta y no consigue frenar los contagios a nivel mundial, pero sin duda la cifra más dura de esta pandemia siguen siendo los fallecidos. Miguel Vega vuelve a registrarse un nuevo récord mundial. 15.000 personas han perdido la vida por la COVID-19 en la última jornada a nivel mundial y ya nos acercamos a las 2 millones de víctimas mortales por la COVID-19. Son Estados Unidos, India y Brasil los países que mayor número de muertos notifican en los últimos días, pero en Europa, Reino Unido y Francia también sufren incremento de sus fallecidos y España se sitúa en el puesto número 9 a nivel mundial en fallecidos desde que comenzara esta crisis sanitaria. Pero las cifras de contagios también siguen siendo duras después de los altos incrementos de las últimas semanas, con más de 90 millones de infecciones desde que comenzara esta crisis sanitaria, y vuelven a ser Estados Unidos, India y Brasil los países con mayor número de contagios desde que comenzara esta crisis sanitaria. Pero la Organización Mundial de la Salud asegura, según su base de datos, que más de 64 millones de personas han superado esta enfermedad. El número de casos de COVID-19 en el mundo supera ya los 90 millones, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins, que eleva a más de 1,9 millones el número de fallecidos. Conforme al cómputo que aparece en la página web de esta universidad independiente, el número total de infectados es de más de 90.270.000, con Estados Unidos a la cabeza con más de 22.406.000, seguido de la India, de Brasil, de Rusia y del Reino Unido. Respecto a Latinoamérica, en el 11º lugar se sitúa Colombia, con más de 1.796.000 casos, en 12º Argentina y en el 13º México. España ocupa el 9º puesto con 2.050.360 infectados. En cuanto al número de decesos en todo el mundo, alcanzó la cifra de 1.934.784, con Estados Unidos en primer lugar, seguido de Brasil, India, México y el Reino Unido. Los países europeos con más mortandad, además del Reino Unido, que ocupa el 5º lugar a nivel global, es Italia en 6º, Francia en 7º, Rusia en 8º y España en el 10º.
La cara opuesta la encontramos en Praga, Miguel. Allí más de 3.000 personas se han manifestado por las restricciones, pero sorprendentemente sin medida alguna. Sí, lo han hecho sin mascarilla y sin distanciamiento social. Son miles de checos que se han manifestado en el centro de Praga contra las medidas que han instalado el gobierno para frenar unos contagios que no paran de aumentar en los últimos días. De hecho, en la última jornada, más de 8.500 personas se han infectado por la COVID-19 y el país tiene la incidencia acumulada más alta de toda Europa, con más de 1.120 casos por cada 100.000 habitantes. Esto está provocando que muchos hospitales del país estén completamente saturados y muchas unidades de cuidados intensivos estén al límite de su ocupación. Por eso el gobierno ha amplificado y mantendrá cerrado todos los comercios que no sean de primera necesidad durante 12 días más. Gracias, Miguel. Y mientras, en el continente americano preocupa la situación de países como Venezuela. Allí es el sector de población de entre 20 y 29 años donde más se notifican nuevos casos. Las ONG piden mayor ayuda internacional ante la crisis económica y social que se vive. En Venezuela se registran hasta la fecha más de 115.000 contagios de COVID-19 y al menos 1.000 fallecidos por la enfermedad. Las últimas cifras oficiales reportan que durante este jueves se registraron 414 nuevos casos, lo que representa un leve aumento comparado con reportes anteriores. Hay que crear un comité de contingencia que permita la solicitud a las organizaciones multilaterales de ayuda humanitaria inmediata, de medicamentos que permitan poder mitigar los efectos. Por otra parte, la presidenta del Colegio de Enfermeros de Caracas, Ana Rosario Contreras, insistió en la urgencia del ingreso de la ayuda humanitaria internacional. Esta sería destinada a los 306 centros de salud de Venezuela, a fin de enfrentar la crisis sanitaria agravada por la pandemia. Reiteró que muchos de los hospitales no cuentan con la dotación de equipos de bioseguridad para atender a pacientes con COVID-19, lo que asegura es responsabilidad exclusiva del Estado. Indicó que de acuerdo al conteo de los profesionales de la salud, al menos 302 trabajadores sanitarios han fallecido debido a la enfermedad. Pese a las elevadas cifras de contagio registradas en Colombia durante esta jornada, en ciudades como Cartagena de Indias, las playas se vieron abarrotadas de bañistas que buscaban el sol, aun cuando la alcaldía decretó toque de queda nocturno. Según el Ministerio de Salud, el país registró este sábado 15.795 nuevos casos de coronavirus, un leve descenso con respecto a los récords de los últimos días, aunque la cifra de contagios se mantiene alta. Con los nuevos datos, los contagios en Colombia llegan a 1.771.363, en tanto que los fallecidos totalizan 45.784, con los 353 registrados en la jornada, de los cuales 318 corresponden a días anteriores. La cifra de casos activos mantiene la tendencia al alza y se situó en 111.004, equivalentes al 6,26% del total, mientras que se han recuperado 1.609.564 personas, correspondientes al 90,86%. Este sábado se procesaron 70.263 pruebas, de las cuales 42.169 fueron del tipo PCR y 28.094 de antígenos, para un acumulado de 8,62 millones de muestras en el país. Argentina también sigue sufriendo el aumento en el número de casos y es por ello que se han aplicado nuevas restricciones para intentar paralizar los contagios. Nos lo cuenta José Fuljonio. Luego de un comienzo de año en el que se esperaban medidas del gobierno nacional para contener el rebrote de coronavirus en la Argentina, el gobierno de Alberto Fernández emitió ayer un decreto simple en el que le hace recomendaciones a las provincias y van a ser estos distritos los encargados de aplicar las medidas de restricción en el caso de que, según criterios y parámetros dictados por el gobierno nacional, se considere que aumenta el coronavirus en el país. Estos criterios son comparar el promedio de los últimos 15 días con los 15 días inmediatamente anteriores. Si esto da una suba del 20%, los gobernadores estarán facultados para aplicar restricciones. Lo mismo si la incidencia es mayor a 150 casos cada 100.000 habitantes.
En el caso de la ciudad de Buenos Aires, el distrito más poblado del país, el gobierno decidió por ahora limitar únicamente la actividad gastronómica entre la 1 de la mañana y las 6. Y además habrá controles en distintos puntos de concentración, pero no habrá restricciones a la circulación. La provincia de Buenos Aires, el segundo distrito también con mayor incidencia de coronavirus, dijo que por ahora están analizando medidas y este sábado puede haber alguna resolución. Mientras tanto, la provincia de Córdoba, también uno de los distritos más importantes del país, anunció que por el momento no va a tomar medidas. México supera el 1,5 millones de casos acumulados por la pandemia. Algunos expertos aseguran que el repunte se debe a los encuentros durante la Navidad, algo que provoca que los hospitales estén al límite en ocupación. Los casos de coronavirus en México alcanzan los 1.5 millones de contagios, en un momento donde los hospitales están saturados y hay escasez de oxígeno. En las últimas 24 horas se registraron 14.362 contagios, con los que se acumula 1.507.931 infectados en el país. Algunos especialistas aseguran que el repunte de esta segunda ola se debe a la temporada de invierno, mientras que otros afirman que la temporada navideña fue un factor determinante para este incremento. Por otro lado, la capacidad hospitalaria en el país es insuficiente para atender la pandemia que atraviesa la segunda ola en Latinoamérica. Otra de las situaciones que se derivan de la contingencia actual es la falta de oxígeno y el incremento del precio de este. Las imágenes muestran largas filas de personas que llevan más de 8 horas para conseguir llenar sus tanques. La capital de México es el principal foco rojo de la pandemia tras acumular más de 354.000 contagios y casi 23.000 defunciones por COVID-19. Y estos son mexicanos y mexicanas que deben esperar de 5 a 6 horas con frío para llenar gratis una bombona de oxígeno. Son para sus familiares enfermos de COVID. Es en esta zona donde los empleados solo pueden rellenar una bombona por cada solicitante. Luego, para el paciente, ese tanque de oxígeno apenas dura 5 horas. Una situación que denuncian todos los afectados. Ya lo ven, nuevo récord de casos diarios en el país. Aquí también continúan las restricciones para intentar frenar los positivos y uno de los sectores más afectados sigue siendo la restauración. Vamos a hablar con un canario que vive allí, un reconocido chef y que además tiene su propio restaurante. Saludamos ya a Pedro Martín, palmero y residente en estos momentos en Ciudad de México. Buenas tardes. Bueno, hola. No sé si nos oye. Sí, les oigo. Sí, ahora nos oyes, Pedro. Muy buenas tardes. Decía que nuevo récord de contagios en el país, donde se superan los 16.000 casos. Así difícil que mejore la situación en el trabajo. Es complicado, la verdad ha estado muy complicado últimamente. No sabemos no sabemos números reales, la verdad. Eso lo que dices puede ser, pero creemos que puede ser mucho más, la verdad. Bueno, lleva 10 años de éxito en México como chef. Cuéntenos cómo ha sido su trayectoria y cuál es la situación que tiene ahora mismo. Pues la verdad nos ha ido muy bien. Son 14 años de aquí en México, desde 2006. Hemos tenido varios restaurantes, hemos colaborado con otros amigos, con otros jefes de cocina de ahí de España, como Marsac. Y la verdad, pues siempre había ido muy bien. México siempre estaba en crecimiento y había sido un lugar muy bonito para trabajar por producto y todo. Últimamente, pues esto no solo México, todo el mundo nos tiene locos y la situación es muy complicada. Ahora estamos cerrados desde el 20 y algo de diciembre. Se supone que se iba a abrir hoy, día 10 de enero. No se va a poder abrir, pero hay muchos restaurantes que están llamando pues a la rebeldía básicamente y abrir, y sobre todo grupos grandes de restaurantes. Y la verdad es hay mucha incertidumbre, no sabemos qué vamos a hacer. Nosotros no vamos a abrir hoy, pero no descartamos que en algunos días pueda cambiar la cosa. Vamos a ver qué pasa. De hecho, la ciudad donde te encuentras, Ciudad de México, es la más afectada. En estos momentos la ocupación hospitalaria ronda incluso el 90%. Es muy difícil combinar lo que es la economía, lo hemos visto durante todos estos meses, con lo que es la salud. Es imposible en el punto en el que estamos, porque sí, hay mucha gente que está perdiendo trabajos, como nosotros como restauranteros. Obviamente, cuanto más días estemos cerrados, más se nos complica la situación y más decisiones drásticas vamos a tener que tomar. No nos gustaría tomarlas como poder ayudar a todos, pero se complica mucho, la verdad. Llega un punto insostenible y va a tener que pasar algo, tiene que haber un cambio. ¿Qué dice el gobierno, Pedro? ¿Cuál puede ser el sustento de todos ustedes en las próximas semanas de no abrirse?
Por parte del gobierno no hay ayuda directa a restaurantes. Han sacado ayudas a meseros y así, pero hay muchas incongruencias desde el gobierno. Por ejemplo, hace unos días uno de los diputados decía que posible que todo el tema que no son restaurantes, es decir, todo lo que es la calle. México tiene mucho movimiento en la calle, mucha venta informal. Pues ellos justificaban que todo lo demás estuviera abierto, o sea, todo el comercio informal está abierto y todo el comercio que paga impuestos no está abierto. Eso es algo muy diferente a España y es algo por lo que aquí estamos muy enfadados, porque sales a la calle y están digamos, en la plena calle, están sobre la banqueta, con lo cual hay una molestia muy fuerte porque pues no es justo y tampoco es efectivo. Bueno, este martes comienza la segunda fase allí en México de la vacunación. Esperemos que eso te permita abrir tu restaurante, vamos a nombrarlo, llamado Calle, que ha tenido mucho éxito por esa fusión que haces de la cocina. Ajá, ahí vamos. Acabamos de abrir uno nuevo que se llama Bulla, con lo cual tenemos jaleo, entonces estamos sufriendo un poquito, pero vamos a salir adelante, ya verás. Claro que sí. Pedro Martín, gracias por atendernos y contarnos cuál es la situación allí en Ciudad de México. Muchas gracias, buen día, saludos a todos. Y el mundo continúa pendiente también de la situación en Estados Unidos. La Cámara Baja vota este lunes una resolución para pedir al aún presidente Mike Pence que recurra a la enmienda 25 de la Constitución estadounidense para destituir al presidente Donald Trump y alegar que está incapacitado para cumplir con sus funciones. Así es, Eva, y es que para la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, Trump no solo supone una amenaza para la democracia estadounidense, sino también para la propia Constitución de Estados Unidos. Pence necesitaría al menos el respaldo de la mitad del gabinete presidencial para invocar esta enmienda 25. Si se negara, el Partido Demócrata lo tiene claro, llevar a cabo un impeachment, un juicio político. Para ello es necesario el apoyo del Senado, pero el líder republicano y también presidente de esta Cámara, Mitch McConnell, ha afirmado que no votarán hasta el día 19 de enero y esto es en la víspera de la toma de posesión. Aún así, de prosperar este impeachment, Trump no podría presentarse a unas elecciones presidenciales en los próximos 4 años y también lo que ha anunciado el presidente es que no irá a la toma de posesión de Biden el próximo 20 de enero. Sería la primera vez en 152 años que un presidente no participa en este acto democrático. Apeló al líder demócrata del Senado a que solicite al vicepresidente relevar al presidente invocando la enmienda 25. Si el vicepresidente y su gabinete no actúan, el Congreso se prepara para relevarlo con un impeachment. Otro de los asuntos que preocupa es la inmigración. Aquí en las islas continúa la polémica por el acogimiento de migrantes en complejos hoteleros. De momento el gobierno del estado asegura que estos no pueden desalojarse por completo hasta que se encuentre otro lugar para acogerlos. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha asegurado que seguirán las inspecciones por los hoteles y que se podrían aplicar sanciones de hasta 150.000 euros. La patronal hotelera lamenta esta situación, pero afirma que la última palabra la tiene la justicia. Canarias ha albergado hasta 7.000 inmigrantes en hoteles. Los 6 campamentos que se anunciaron en noviembre para este fin empezarán a funcionar antes del próximo día 22, según los planes de la Secretaría de Estado de Migraciones. Esto aquí en las islas, pero si miramos a Europa, países como Francia acaban de superar a Alemania como el principal destino para las personas que buscan asilo y el gobierno ha decidido aumentar el número de viviendas disponibles. Vamos a hablar ahora con un canario que vive en Lyon, Mario Ramírez, y que además cuenta con un hostel allí. Buenas tardes. Buenas tardes. Hablamos de un país donde el Estado mantiene convenios con los establecimientos hoteleros para acoger inmigrantes. ¿En qué consiste? Sí, bueno, nosotros desde nuestro establecimiento tenemos convenios con ciertas asociaciones, exactamente 5. 2 son gubernamentales o públicas y otras 3 con las que trabajamos también habitualmente, que son ONGs o asociaciones no gubernamentales, que es en las 5 se dedican a buscar alojamiento, un alojamiento temporal a estas personas que acaban de llegar, sobre todo inmigrantes o personas que estén en riesgo de exclusión. Y bueno, desde hace 3 años y medio que yo trabajo en el hotel como cogerente, pues trabajamos con estas asociaciones sin ningún problema. ¿Cómo se aborda, Mario, esa acogida? ¿Cómo es el proceso? En principio, pues tenemos convenios, ellos nos contactan o nosotros los contactamos a ellos. En principio son ellos que tienen la necesidad de buscar un techo para estas personas. Y bueno, siempre que se respeten los convenios que hemos acordado de pago, porque seguimos siendo un establecimiento turístico,
pero que en ningún caso crea ninguna problemática para que los turistas puedan convivir con personas que estén refugiadas o que estén su situación legal esté reglamentada o no. Eso mismo te iba a preguntar, no sé si tienes un cupo reservado para si se diera esta situación, para si fueras requerido o no, ¿cómo lo gestionan? No tenemos ningún cupo, el cupo es la disponibilidad que nosotros tenemos. Siempre que nos avisen con tiempo y que hagan una reserva con tiempo para estas personas, no hay ningún problema. Después, lo único que se tiene que respetar, como cualquier otro cliente, son las normas de respeto que se pueden exigir en cualquier establecimiento turístico, hotelero. Es una protección que hace el gobierno, pero también la ciudadanía, y en ella, pues, especial trato los menores también. Sí, claro. Tenemos tanto menores como familias, como adultos de forma individual. Y en principio nosotros estamos abiertos a recibir cualquier tipo de persona que quiera reservar una cama, porque tenemos dormitorios compartidos, o habitaciones privadas, pero bueno, eso ya es decisión de la asociación, qué es lo que ellos quieren reservar, o de la administración pública, qué es lo que ellos quieren reservar, y nosotros, bueno, si tenemos la disponibilidad, sin ningún problema. Francia también ha decidido aumentar viviendas disponibles, pues, para albergar a estos migrantes. Hay un repunte de casos, incluso pues en los últimos meses, dado el repunte que se ha sufrido aquí en el archipiélago, se refuerza la vigilancia también ahí ante una llegada masiva. Sí, en principio son noticias que llegan hasta aquí a Francia, y se sabe de esta crisis migratoria que hay ahora en Canarias. Y bueno, pero lo que pasa es que Francia es un país que está acostumbrado a recibir una cantidad de inmigración muy elevada de diferentes puntos, sobre todo de las antiguas colonias francesas. Y es algo que está, digamos, de una forma u otra normalizado. Evidentemente siempre hay urgencia, y por eso existen las asociaciones o existen los servicios sociales de los diferentes distritos de la ciudad, Lyon, donde vivo yo, que se encargan de gestionar esta problemática, pero bueno, que se hace como algo cotidiano. Así lo decías, Lyon es la tercera ciudad más grande de Francia y es algo cotidiano, están acostumbrados. Finalmente ellos acaban conviviendo, buscando un trabajo, los niños yendo al colegio ahí, haciendo una vida completamente normal, algo que de momento aquí en Canarias no estamos tan acostumbrados. Sí, pues si lo comparo con mi tierra, pues es verdad que la diferencia es muy fuerte de la cantidad de inmigración que hay aquí y la que recibimos allí, y hasta qué punto están integrados allí y aquí. Nosotros tenemos claro desde los hostels donde trabajo yo que para estas personas es muy importante la integración, y nosotros sabemos que nuestro espacio común, nuestro salón común, la cocina común que tenemos, el patio, bueno, pues esto ayuda a relacionar personas de todo tipo, de toda condición social y de cualquier origen, y que les ayuda pues a aprender el idioma, a crear contactos para buscar un trabajo, gente que le ayuda a reglamentar su situación, sus papeles. Entonces, todo eso forma parte de una integración de la sociedad, de las administraciones públicas y de las empresas privadas como nosotros. Y más en un momento de urgencia, Mario, como es el que ellos viven, esa asistencia que ustedes dan. Me gustaría, antes de despedirnos, preguntarte, Filomena parece que va también para allá, ¿cómo se están preparando? No sé si se nota ya. Pues sí se nota, bueno, se nota más que nada el frío. Estamos ahora mismo a -2, por las noches llega incluso a -5, -6. Ahí, yo donde vivo ahora exactamente, se esperan nevadas, pero todavía no, pero desde que sales un poco de la ciudad está todo nevado. Pero bueno, en principio no cambia, es un invierno un poco más fuerte, pero no cambia en cuanto al resto a otros inviernos que hemos tenido. De todas formas, no sé si Filomena va a dejar de verdad las lluvias que ha dejado por ahí. Bueno, pues muchas gracias, Mario Ramírez, por atendernos esta mañana y enhorabuena por esa solidaridad. Vale, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, eso en Francia. Nosotros volvemos aquí a las islas, en concreto al muelle de Agaete, para seguir en directo las labores de rescate del Ventago Express, el ferry de la compañía Fred Olsen, que se encuentra atrapado desde la pasada semana en ese puerto en el norte de Gran Canaria. Osiris Arma está allí. Vamos a ver si tenemos alguna última hora.
Pues aquí en Agaete, en Gran Canaria, los trabajos, ya lo avisaba antes la compañía, se van a centrar, al menos durante el día de hoy, previsible también durante el día de mañana, en mejorar la flotabilidad del lado de babor, ya que el patín de babor es el que se ha visto afectado, sobre todo a partir de la última noche, cuando la marea movió la embarcación e hizo que 6 de los 7 compartimentos de ese patín quedaran anegados. Vamos a mostrarles la imagen en este momento. El compañero cámara Pedro Gutiérrez les va a mostrar cómo continúan trabajando aquí. Vemos tanto la embarcación de Fred Olsen, también una embarcación de salvamento marítimo que durante toda la mañana ha estado moviéndose por esta zona, haciendo labores de dispersión de ese gasóleo que por momentos se ha filtrado y ha acabado en el mar. Nos aclaran desde la compañía, los tanques no están afectados, pero sí que reconocen que puede haber restos de gasóleo que, debido a este agua que ha llegado dentro, se filtren. Es un gasóleo que, con dispersión mecánica, con pasar por encima, suele disolverse en menos incluso de 24 o 48 horas, ya que es bastante volátil. También hemos podido ver por aquí una pequeña embarcación que es la que ha colocado esta barrera de contención que impide ahora mismo que la contaminación llegue a esta playa del puerto de Agaete. También hemos visto cómo han estado durante toda la mañana cogiendo muestras de este agua que va a ser analizada. Pese a que todavía no hay indicios de que la contaminación haya llegado a esta playa, desde el ayuntamiento han decidido cerrar tanto esta playa como la de Guayedra en prevención, hasta conocer los resultados de las primeras analíticas que se conocerán previsiblemente mañana. Mientras, también el puerto de aquí de Agaete permanece cerrado. Eso afecta a los pescadores, que bueno, nos dicen que están aprovechando para poder arreglar aparejos, hacer posibles reparaciones en las embarcaciones, pero ya lo sabemos, no van a poder retomar su trabajo hasta que el puerto pueda ser abierto. Bueno, pues muchas gracias, Osiri. Enseguida en el Telenoticias 1 le ampliaremos toda esta información. Y acabamos de dejar atrás un año marcado por la pandemia. En 2020 hemos vivido las consecuencias de una crisis sanitaria que ha condicionado muchos aspectos de nuestro día a día. Uno de los sectores que más lo ha sufrido es el de la música, con la suspensión de giras y festivales en todo el mundo. Precisamente hoy se cumplen 36 años de la primera edición de uno de esos festivales que han tenido que ser aplazados por la COVID. Les hablamos de Rock in Rio, que en esta cita de 1985 contó sobre el escenario con bandas tan emblemáticas como Queen. Con esa actuación nos despedimos hoy. Recuerden que nosotros volvemos mañana a las 2 menos cuarto. Ahora llega el Telenoticias 1 con toda la actualidad de las islas. Que pasen una buena tarde. Hasta mañana.